Y ahora voy a pasar a Sandra. 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 Hola, sí. Vale. Estoy. Muy bien. Podemos hacer dos cosas. O compartes tu presentación Vale. desde tu ordenador o la pongo yo. Lo único que pasa es que en ese caso me has de decir cuándo te tengo que pasar de diapositiva. Vale, ¿cómo se comparte? Porque no he usado esta plataforma yo. Dime. Pues mira, a tu derecha ¿Sí? tienes una pantalla rosa. ¿Sí? Bueno, Sí. casi todo rosa. Y bajo del todo verás que tienes un cuadradito con una flechita. Aquí estamos dando la Compartir explicación. contenido, ¿no? Vale, compartir. Sí. Entras ahí y ¿Sí? tienes compartir aplicación pantalla. Pantalla. Vale, ahí estoy. Sí, tienes que compartir la pantalla. Lo he hecho. ¿Se ve? No, Ahora. ahora. Uy, qué mal. Es Está nada. intermitente. Y ahora te la haces grande ¿La veis y... bien? No, tiene que ser desde fuera ¿Lo del veis bien? Blackboard. Ah, vale, ya la tienes. Es que Perfecto. va lento, no sé por qué. Estoy en Sí, Barcelona, tampoco es tan lejos, no sé qué pasa. muy bien. Pues nada, ya te había presentado. Entonces, pues cuando quieras. Vale. Pues bueno, muchas gracias, Yolanda, por invitarme. Es un placer estar aquí. Yo con Yolanda he empezado a trabajar con peces en diferentes proyectos. Estuvimos en el proyecto SCARS, en el Globacua. Ahora estamos en un proyecto del Ministerio. Lo que más me he dedicado yo es a fármacos. Haré como una charla introductoria porque nosotros estamos ahora acabando de desarrollar los métodos para poder analizar los peces de la albufera. Así que no tengo datos, pero os voy a presentar lo que tengo de otros trabajos. ¿Vale? Como he dicho, yo trabajo mucho en fármacos. Como se ha estado hablando, que se descargan los efluentes tratados de las depuradoras, estos efluentes introducen muchos contaminantes. También se ha hablado de los contaminantes emergentes, que es en lo que trabajamos con Yolanda. Yolanda también trabaja con contaminantes clásicos. Estos contaminantes se descargan a través de las depuradoras y llegan al agua y pueden, sí o no, entrar en los peces. Lo que más se descarga a través de las depuradoras son los fármacos y los productos de cuidado personal, como los antibióticos, antiinflamatorios y estrógenos sintéticos, seguidos de plaguicidas y productos químicos industriales. Estos fármacos que se descargan a través de las depuradoras son pseudopersistentes. Siempre se ha hablado mucho de la persistencia de los contaminantes clásicos, pero los contaminantes emergentes, de los que ya se ha hablado anteriormente, son pseudopersistentes. ¿Qué quiere decir? Que entran continuamente en el medio acuático y siempre tenemos una concentración muy parecida de estos contaminantes. Se ha intentado con la industria farmacéutica y otros organismos no gubernamentales proteger por la contaminación de fármacos, pero es una cosa todavía que no está implementada. Los contaminantes que entran, los fármacos que entran a través de las depuradoras, se diluyen en estas aguas. Las concentraciones que tenemos es de 10 a 100 veces, pero todavía se puede ver el perfil de fármacos que puede asimilar a la venta de estos fármacos. Es decir, se detectan muchos antiinflamatorios, se detectan antibióticos, se detectan antihipertensivos, drogas psiquiátricas. O sea, el perfil que detectamos en el río es el perfil de ventas de fármacos. Esto una vez lo dije en un programa de la televisión autonómica catalana y la gente se quedó muy parada, pero es así, podemos ver los mismos perfiles de consumo y en el río. Aquí, por ejemplo, os he puesto el paracetamol y ibuprofeno, que son los fármacos más utilizados. Y todo esto se puede distribuir entre las aguas superficiales, sedimentos, también entre el agua subterránea. En el aire hay muy poco fármaco, pero también pueden entrar a los peces por bioconcentración, que es que entran por branquios y tejidos epiteliales, bioacumulación, que esto se incluye por la dieta, y después se puede traspasar por la cadena alimenticia. En teoría, estas concentraciones que tenemos en estas aguas no son tóxicas para los humanos, ya que nosotros tomamos del orden de miligramos a gramos, pero sí que pueden ser para los peces. Estos fármacos no están diseñados para acumularse en un sistema. Cuando se diseñan para humanos, hacen el efecto y después primero se distribuyen, hacen el efecto, se metabolizan y después se excretan. Y lo mismo pasa en los peces. Pero he detectado algunas concentraciones elevadas de estos compuestos.
estos contaminantes se absorben o bien por ingestión o por las branquias dentro del pez. Se distribuyen a través de la sangre y entonces entre los tejidos del pez y la sangre se van distribuyendo. Depende de la afinidad que tenga este compuesto por algún tejido, lo podemos detectar allá. Después de esto, a veces se metabolizan o se intentan eliminar. Esto no es una cosa nueva que se sepa, se sabe para otros contaminantes como los pesticidas. Aquí en los años 60 se usaba mucho la atracina, bueno, aún se sigue utilizando en algunos países. Lo que se detectó es que se bioconcentraba en los peces y se vio acumular y biomagnificaba, porque en el agua, por ejemplo, este es un estudio que hicieron a escala laboratorio, en el agua se ve que está a 250 ppb y si veis en otros sitios está a concentraciones mucho más elevadas que en el agua. Generalmente estos compuestos entran a través de la ingesta o de las agallas y lo que hacen es distribuirse y se distribuyen mucho en órganos que pasen sangre, como por ejemplo los intestinos o por ejemplo se puede ir también al hígado y a sitios en los cuales pasa mucha sangre. Estos sistemas no son sistemas objetivo que entren estos compuestos, pero como están en las aguas, se detectan. Y así se puede ver los pocos estudios que hay publicados en todo el mundo, donde se detectan pocos fármacos, se detectan pocos porque hay pocos estudios. Bueno, ya estamos trabajando e intentando que se detectar más. Los que más se han detectado son los compuestos psicoactivos, antibióticos, hormonas y antidepresivos. Este es un mapa que he sacado, perdonad, de un artículo. No están nuestros estudios aquí, pero nosotros también tenemos estudios y de Yolanda en estos proyectos que hemos dicho, que los tendría que haber añadido, pero no he tenido tiempo. Y todo esto, contaminación, crea unos efectos. Está muy claro que todo el mundo sabe que afectan al desarrollo de los peces macho. Se ha dicho el intersex, esto se ha hablado muchísimo. También afectan a los peces hembra, relaciones sexuales, lentitud de movimientos de caza, reducción de agresividad. Esto se está estudiando mucho ahora. Estos efectos que son más de movimiento se estudian en pequeñas peceras con peces cebra y se evalúa su toxicidad. Pero nosotros nos dedicamos más al desarrollo de métodos analíticos para su detección tanto en los diferentes tejidos como en el agua. Un método analítico consta de pretratamiento. Tienes que tener la muestra lo más homogénea posible, extraer estos contaminantes que están bastante absorbidos a los tejidos y poderlos extraer. Se han publicado varios sistemas de extracción, métodos de extracción, como son por microondas, extracción líquido-líquido, de ultrasonidos. Últimamente se está haciendo mucha cosa con Ketchers y ahora nosotros en nuestro proyecto queremos validar un método más rápido en el cual queremos coger poca muestra y poder determinar los fármacos a niveles muy bajos de detección. El método también tiene un sistema de purificación. Hay que pensar en una matriz de pez, tiene mucha grasa, mucha cantidad de lípidos y esto se tiene que eliminar. Usualmente se hacían sistemas de GPC, son unas columnas en las cuales se pone un absorbente el cual se diferencia por tamaño, pero se gasta mucho disolvente, puedes gastar litros de disolvente para una pequeña cantidad de muestra. Y lo que se hace ahora son sistemas más de extracción en fase sólida con un absorbente selectivo, a ver si podemos eliminar este lípido porque luego nos molesta mucho en el análisis. Hay mucho efecto matriz y lo que se intenta es hacer métodos multiresiduo con muchos compuestos, que es lo que estamos haciendo en este proyecto, colaborando con Yolanda, para hacer métodos
fluidos y muy limpios en estas matrices de peces que están tan concentradas, sobre todo eliminar el efecto matriz y que sea todo de bajo coste y que tengamos una sensibilidad muy elevada. Además, trabajamos con sistemas de alta resolución de masas para poder identificar compuestos en los cuales no tenemos patrones y poder también detectar compuestos nuevos. Estos métodos de extracción y purificación pueden combinar diferentes tipos de purificación y también de extracción. Aquí vemos una tabla en la cual en el músculo se han hecho, por ejemplo, como he dicho antes, ultrasonidos, métodos de Ketchers. Ahora lo que se intenta utilizar son métodos de purificación que te eliminen más los lípidos, pero de manera muy selectiva. También se puede congelar y también se puede hacer otros tipos de filtración. Aquí, como podéis ver en esta figura, nosotros probamos diferentes disolventes para extraer los contaminantes, pero a la vez se nos extraían lípidos, le llamábamos coextractos, en los cuales se ve que con diferentes cantidades de disolvente tienes diferente cantidad de lípidos. Por ejemplo, en el E obtuvimos menos lípidos y por eso decidimos usar este disolvente para extraer los contaminantes y luego hicimos un proceso de purificación. Todo esto lo hacemos para determinar dónde están situados, dónde se engancharían estos fármacos en los peces y determinar sus concentraciones. Nosotros nos podemos basar mucho en los resultados que se hacen en animales de laboratorio, porque en las empresas farmacéuticas se dedican a diseñar y sintetizar nuevos fármacos y ellos, para hacer todo esto, se basan en las relaciones entre tejido, plasma en animales de laboratorio. Y todo esto lo calculan con un coeficiente de concentraciones entre el tejido y el plasma. El plasma es en la sangre, porque el fármaco está distribuido en la sangre y luego se puede absorber en el tejido. Por ejemplo, aquí vemos un compuesto como la clomipramina, que es un fármaco psicotrópico, el cual en el pH fisiológico, que es un pH 7, está protonado y, como veis, se une perfectamente a los tejidos del pulmón, del corazón y otros tejidos que tienen fosfolípidos ácidos que están cargados negativamente. Entonces, es una interacción no selectiva porque este fármaco no está diseñado para unirse a estos tejidos y esto también se ha evaluado en peces, como se ve aquí en un artículo de Tanúe, en el cual diferenciaron, ellos hicieron experimentos a escala laboratorio y esto de NSAIDs es el Voltaren, el diclofenac. Estos fármacos de aquí son ácidos, los de aquí son neutros y los de aquí son básicos. Como he dicho, como he presentado anteriormente, el fármaco psicotrópico. Por ejemplo, como se ve, los fármacos ácidos, los cuales están en el medio, en el pH del medio, no cargados positivamente, por lo tanto no puede hacer interacciones electrostáticas con los fosfolípidos, no se absorben mucho. Los neutros tampoco se absorben mucho y los básicos, que ellos probaron también drogas psicotrópicas, estos se absorben muchísimo en los tejidos, como por ejemplo el cerebro. También se pueden calcular los factores respecto al agua y las concentraciones, depende qué compuesto, se bioconcentra mucho y otros se bioconcentra un poco. Pero también una vez que han entrado estos fármacos en el pez, aparte de todos los órganos que hemos dicho, también se pueden metabolizar. El metabolismo se parece muchas veces al metabolismo en humanos, se hace con el citocromo 450
Y hay reacciones también de glucuronización y sulfación. Esto en el momento que empezamos a estudiarlo no se sabía qué pasaba, se sabía para otros compuestos. Y estas reacciones se realizan porque lo que se quiere es excretar el fármaco del pez. Esto lo mismo pasa en un humano. Cuando tomas un fármaco, lo que quieres es que si no se excreta por el mismo, que se vuelva más polar y que se pueda excretar y que no se quede en el cuerpo. Esto lo queremos realizar en estos peces también de la albufera. En este estudio nosotros que realizamos del metabolismo para identificar metabolitos del ibuprofeno y la carbamazepina, se hizo en colaboración con el ICM porque ellos tienen las instalaciones para poder introducir el fármaco en los peces, y lo que se hizo es pincharlos con una solución de ibuprofeno y carbamazepina y luego sacrificarlos, analizarlos y en el espectrómetro y detectarlos en el espectrómetro de masa para poder detectar sus metabolitos y luego tener toda la información de lo que se forma en peces y buscarlo en los peces que cogeremos en la albufera o que hemos cogido en otros ríos. Mediante la espectrometría de masas, como he dicho antes, se pueden detectar e identificar metabolitos. Primero sale un pico como estos, ¿vale? Este es el mismo pico de ibuprofeno que hemos visto en muestras. Lo que hace la cromatografía es separar picos y, por lo tanto, al separarlos y luego se detectan en el espectrómetro de masas, podemos, aquí veis diferentes picos que corresponden están relacionados con el ibuprofeno, que son metabolitos que se han formado en el pez. Todos estos estudios hicimos en la bilis porque sabemos que allí hay más concentración de metabolitos. Y para identificar estos metabolitos, porque nosotros lo que no tenemos son patrones de estos metabolitos. Por eso usamos la alta resolución. La alta resolución te permite determinar la masa de este compuesto con gran exactitud y luego te permite romper este compuesto y uniendo los trocitos como si fuera un puzzle, tú puedes saber la estructura del compuesto. Por ejemplo, aquí se le ha, bueno, es que no tengo la estructura, bueno, el ibuprofeno es hasta aquí, es esta estructura, bueno, se le han unido más cosas, no. El ibuprofeno es esta estructura de aquí, mejor aquí, y se le ha unido este trozo de aquí, que es un glucurónido. Cuando rompemos, primero podemos ver la masa que se le ha unido esto, y cuando rompemos vemos los trocitos y podemos unirlos todos, y al unirlos podemos deducir su estructura. Pero como estos metabolitos se han formado también en humanos, pudimos comprarlos porque estaba el estándar o sintetizarlos químicamente, se podían comprar o sintetizarlos químicamente, y entonces los pinchamos y pudimos corroborar que era. Esto es lo que también queremos hacer en estos peces, y para que veáis todo lo que identificamos del ibuprofeno y de la carbamazepina, están aquí sus estructuras químicas. Lo importante es que este es el ibuprofeno y estos son todo lo que se le unió como el 2-hidróxido, se le unió este grupo aquí o este grupo aquí. También se le unió el acilglucurónido y lo mismo pasó con la carbamazepina. Esto puede ser muy complejo, se podían haber formado muchos más. El ibuprofeno tuvimos 13 y en la carbamazepina 7. Y muchos se parecen a los que se forman en el hígado del humano y por eso pudimos comprar los patrones y pudimos confirmar su presencia. Y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, Sandra. Pues a ver si hay alguna pregunta. No veo preguntas, pero yo de momento hay tiempo para hacer un par de preguntas cortas porque vamos muy justos de tiempo, pero yo de momento sí que te voy a hacer una. Y es que sí, he visto que que pueden haber muchísimos metabolitos de los que no hay ni siquiera un patrón, un estándar analítico químico para poder cuantificarlos. Y mi pregunta es, ¿y de esos metabolitos pueden ser tóxicos? ¿No es fácil evaluar la toxicidad?
Claro, sí que pueden ser tóxicos algunos. La toxicidad la evalúan toxicólogos, pero si no tienen patrones hay que sintetizarlos. Otra manera es poderlos separar con cromatografía semipreparativa e intentar purificarlos y para que ellos hagan los estudios. Pero hay algún metabolito que sí que es tóxico. Por ejemplo, hay un metabolito del acetaminofén, el paracetamol, que todo el mundo nos tomamos. Por ejemplo, nosotros lo podemos tomar porque tenemos una ruta sintética que elimina este metabolito. Pero si tú le das el paracetamol a un gato, él no tiene la ruta sintética. Se forma como una imina muy reactiva y puedes matar al gato. O sea que sí que hay metabolitos que son tóxicos. Y yo pues bueno, también te querría preguntar, porque yo fíjate que también me dedico a poner a punto métodos y lo que siempre encuentro es que por mucho que nos esforcemos, nunca acabamos de dejar claro lo complicados que son esos métodos de desarrollar, porque, en fin. Entonces, ¿cuál es tu experiencia utilizando estos sistemas en los que no utilizas patrón y te pueden identificar cualquier sustancia? Ya, primero los métodos de extracción ya son complicados. Últimamente, a ver, antes se utilizaba la GPC, pero últimamente están saliendo unos métodos súper complicados para poder purificar el extracto. Y luego, estos métodos que usamos de alta resolución, a ver, no es fácil detectar nuevos compuestos. Nosotros, por ejemplo, en peces, todavía hace años detectamos 2 o 3 metabolitos, pero no hemos detectado metabolitos en peces reales. Estos los detectamos hace unos años en algún pez. Además, como tampoco coges grande número de peces, porque no puedes, entonces puede ser que un pez haya pasado cerca de un agua donde tire la depuradora y allí sí que tenga este fármaco. Pero a veces en el pez ya no detectas el fármaco, o sea, detectar el metabolito es muy difícil. Pues nada, no sé si hay alguna pregunta más, si no, pues vamos justitos de tiempo y entonces le voy a dar paso al siguiente conferenciante. Muchísimas gracias, Sandra, ha sido muy interesante.